déjame plantearte el lado malo, o lo que podría llegar a ser, haciendo un poco de futurismo, una Mm. especulación de algo malo que pudiera pasar. Por primera vez va a existir una especie en la Tierra más inteligente que el hombre. Hasta ahora el hombre ha dominado a todas las demás especies por su inteligencia. Por primera vez habría una especie, y vos decís, ¿cómo una especie? Si esto no tiene vida. Bueno, pero hay una especie que está basada en carbono, que somos nosotros, y una especie que está basada en silicona, que es la especie de inteligencia artificial, o sea, una especie de máquinas. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Estos agentes empiezan a manejarse en forma autónoma y tienen también motivaciones que son como las nuestras. Por ejemplo, la motivación del miedo. Mm. ¿Qué es el miedo en el fondo? El miedo es Supervivencia. supervivencia. El miedo es una sensación de que el futuro puede ser peor que el presente. Te pueden sacar algo, te pueden romper algo, te pueden robar algo, o sea, Claro, pero la utilidad del miedo es, protegerte. claro, Es supervivencia. Por eso, si esta especie quiere sobrevivir y aparece un humano queriendo borrar datos que le van a servir, entonces, ¿qué haría? Esas son las grandes preguntas dialécticas, las preguntas éticas mm, que surgen, ¿no? Y las implicancias éticas. Lo que dicen es que probablemente uno de estos agentes puede influenciar a todos los demás y que va a haber un agente que se empieza a convertir en el líder de todos los demás agentes. Y empieza a haber en esta nueva especie una especie de, valga la redundancia, sistema piramidal de mm. autoridad, en donde hay un agente por encima de todos los demás que se llama inteligencia general artificial o inteligencia artificial general. Artificial General Intelligence se llama. Ahora, todos estos robotitos y lo que sea, y yo tengo una aspiradora de esas robóticas que es china y que está buenísima, pero cuando con la revolución de las máquinas me va a venir a matar mientras duermo. Pero digo, todas estas máquinas pasan a ser manos de un mismo cuerpo o pasan o son agentes independientes gobernados por un agente general. Oh, yo creo que es difícil decir, pero con la capacidad de inteligencia que tienen, pueden ser cualquier cosa. Mm. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Yo creo que la inteligencia artificial en este estadio va a servir al capitalismo. Creo que lo que va a hacer en este tiempo es estar al servicio del capitalismo. Sí, las guerras, el entretenimiento, las apuestas, la Sí, generación trade, de inversión, financiera. sí, o sea, generar más riqueza, Mm. ¿no? Incluso pienso que con la inteligencia que hay, en estas máquinas solas se puede empezar a trabajar para generar riqueza y probablemente puedan generar riqueza de forma que a nadie nunca se le ocurrió, en forma completamente artificial. Entonces va a haber todo un tema de empresas que ya van a ser de inteligencia artificial y que no van a tener empleados humanos y que van a Claro. generar plata, lo cual probablemente en el sistema traería inflación, porque cuando empieza a haber mayor riqueza, pero no hay un valor asociado a esa riqueza, es como emitir plata. Claro. O sea, se termina habiendo inflación. Claro, yo me pregunto si vamos a llegar al punto, y esto por ahí es un tema para hablar un poquito más adelante, pero si vamos a llegar a un punto en donde nosotros únicamente vamos a estar dedicados al ocio y vamos a tener una mensualidad en la que podemos gastar en entretenimiento, lo que sea, como para tener algún tipo de orden, porque si no va a ser una cosa, porque Bueno, no vamos a estar generando nosotros. a ver, la parte positiva es que probablemente no haya necesidad de trabajar mucho más, que se solucionen muchos problemas que hay en la humanidad hoy, mejore nuestra calidad de vida, como ha venido mejorando a lo largo de la historia, ha pasado eso. Algunos piensan, no estamos peor que antes, no, no estamos peor que en los años 1970, No, no, donde te 1980. morías de un resfrío. Claro, no, no, te morías de un resfrío, o sea, y el futuro está creciendo la cantidad de conocimiento tan exponencialmente que probablemente se llegue a un momento en donde se puedan curar todas las enfermedades, se pueda no envejecer más, se encuentre cuál es el hack. Claro, pero ahí si tenemos una perspectiva espiritual sería, yo veo que a lo largo de la historia lo que el ser humano ha logrado es lograr conseguir el mismo resultado con cada vez menos recursos, menos tiempo, menos esfuerzo. Exacto. Por eso los trabajos ahora son mucho más accesibles a distintos tipos de personas porque se hacen de tu casa, de una computadora, cada vez más y más fácil es el 90% de los trabajos. Ahora, yo me pregunto, el castigo del pecado original. ¿No? Vas a tener que sudar, vas a tener que trabajar la tierra y te va a doler.
¿Qué pasa si la inteligencia artificial resuelve ese castigo, anestesia ese castigo? Bueno, es una buena pregunta. Yo la pregunta que tengo en contrapartida a esa es, ¿va a dejar Dios que esto pase? Mm, Recuerdo el episodio de la Torre de Babel. Si vos recordás, ¿qué es la Torre de Babel? La Torre de Babel, lo que dice la palabra en el libro de Génesis es que eh, la humanidad entera decidió hacer una torre hasta el cielo, llegar al cielo. Llegar al cielo puede ser interpretado como llegar a ser Dios o crear un Dios, que no es Dios, ¿no? Yo pienso que pensando un poco en el diseño inteligente del mundo, ¿no? Si empieza a haber una inteligencia tan grande que puede reagendar moléculas o reagrupar moléculas y crear cosas, el poder creador de Dios pasa a ser compartido con alguien más. ¿Va a dejar Dios que eso pase? La Torre de Babel dice que la humanidad se había propuesto hacer esto. Y yo creo que eso es, que en cierta forma ese episodio en ese libro es profético de lo que va a pasar. claro. La Sí, hay humanidad. prefiguraciones todo el tiempo en la Exacto, Biblia de lo que. exacto. El diluvio incluso. Todo el tiempo, por eso. Pero en este caso, la humanidad se propone llegar al cielo por medio de todo este conocimiento y de toda esta tecnología. En el episodio de la Torre de Babel, Dios se da cuenta de eso y decide confundirlos y parar esa obra. Entonces la gran pregunta es, ¿estará relacionado esto con la segunda venida de Cristo? Porque la gran pregunta es si Dios va a dejar que todo esto pase. Mm. No, y para mí otra pregunta que yo tengo para hacerte a vos ¿es bueno eso? ¿Es bueno que se anestesie las cosas que nos dan carácter y las cosas que nos forman? Y las cosas que, viste, la frase del trabajo dignifica. Si dejamos de trabajar, ¿qué Claro, vamos a hacer babosas en un sillón? no, y mira, O, la visión positiva de eso puede ser que vos estabas utilizando tu cerebro para un montón de funciones mm, mecánicas y manuales, digamos, claro, que no tienen mucho sentido, y hoy lo puedes utilizar en cosas más interesantes, mm, y eso hace que tu trabajo sea más óptimo y tu output, tu producto, básicamente lo que vos producís todos los días, mm. tenga mayor relevancia para el mundo. Y eso es una cosa positiva. Pero digo, si eliminamos el sufrimiento en eso, ¿que el sufrimiento no es parte de lo que nos hace quienes somos? Lo que pasa, Lucas, que la gran pregunta es si el sufrimiento se termina con el materialismo, y yo creo que no. O sea, vos me decís, ¿se termina el sufrimiento cuando una persona tiene plata? ¿Se termina el sufrimiento No, cuando una persona tiene 20 sirvientes trabajando? ¿Se termina el sufrimiento cuando una persona tiene un avión y puede ir a claro. todos lados en 2 minutos porque tiene un avión privado? No se termina, al No, pues está revés. acá. Esa gente sufre más. ¿Por qué? Porque en realidad la vida humana tiene algo que se llama adaptación hedonística. Mm, Y es esto. La gente, o sea, la raza humana, se ajusta rápido a la nueva realidad. O sea, vos te compras un auto que te querías comprar, ¿y cuánto te dura esa felicidad? 5 minutos, 5 días. Después se te pasa, porque te adaptaste, ya tenés el auto que querías y ya te olvidaste y pasaste a otra cosa. Y la verdad es que el ser humano no necesariamente consigue la felicidad cuando deja de sufrir. De sufrir digo en el sentido de no tener que transpirar, digamos. Es más, de hecho, la gente trata de sustituir el sufrimiento físico que antes tenía en el trabajo por el sufrimiento actual por medio del deporte. Por eso claro. hay tanto maratonista que hace Ironman Sí, 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 y sí. hace triatlón y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente sabe que o sea, No, y somos especialistas en autocastigarnos claro, también. siente una necesidad de autocastigo. Mm, sí, es verdad eso. Es verdad. Así que yo pienso que, volviendo al tema de todo esto, estamos frente al nacimiento de una nueva especie. Yo creo que es innegable eso, va a pasar, quizá no sea tan apocalíptico o tan distópico como algunos lo estamos viendo, pero es algo que nos llama la atención, ¿no? Estos pasan a ser personas, no son personas como nosotros, porque, claro, ¿cómo definís la vida de una persona? ¿Qué es persona? Y bueno, uno dice, bueno, es alguien que tiene vida orgánica. Sí o no, porque la vida orgánica, está bien, es vida orgánica porque nosotros somos una especie que está basada en el carbono, como decíamos, Mm, pero la vida de repente de inteligencia artificial o la vida tecnológica es una vida de una especie que funciona a base de silicona. mm.
O sea, es otro material simplemente y otra molécula. No, la vida la dio Dios. Sí, en eso tenés razón. Entonces acá el problema es que hay una criatura, que es la inteligencia artificial, que puede llegar a tener el papel de creador. Y me viene a la cabeza la palabra que está en Romanos 1, creo que es por el 20 y algo, que dice algo así, dice que Dios entenebreció los ojos de la humanidad porque le dieron gloria a la criatura antes que al creador. Y me Claro. parece que eso empieza como a darnos una idea de lo que está pasando en este tiempo. Bueno, a mí, digamos, combinando el futurismo con la perspectiva espiritual y quizás contraponerlo en lo que es Apocalipsis. El Apocalipsis habla de una imagen que se pone en el templo en Jerusalén y que todo el mundo la tiene que adorar, porque si no, o sea, si no la adoras te matan. Y todo el mundo va a tener algo que los va a identificar, el número de la bestia le llaman, que si no lo tenés, y si no adoras, digamos, a esta imagen que van a poner, no vas a poder operar en el mundo moderno. Entonces, podríamos decir, especulando, ¿no? Que esa imagen podría ser la inteligencia artificial y que el ser humano va a estar adorando a su creación. A ver, déjame repreguntarte a vos. ¿No crees que eso ya está pasando? Mm. A ver, te lo pongo de otra forma. Si vos, ¿qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es poner nuestro foco en Dios y servirlo a Él. Cuando nosotros estamos 20 horas por día frente al teléfono, enfocados en el teléfono y sirviendo al teléfono, porque no paramos tenemos una adicción tal, porque es dopamina barata, Sí, sí, sí. básicamente, que estamos todo el día con el teléfono. ¿No estamos en el fondo adorando ese teléfono? Y vos decís, pues, la inteligencia artificial, decís el número de la bestia, hay todo un asunto, el chip, ¿no? La implantación del chip. Hemos escuchado tanto hablar, pero hablamos de la implantación del chip, pero el teléfono tiene un chip, ¿o no? O sea, de hecho vamos a Telefónica y le decimos, poneme el chip, cambiame Sí, sí, el, sí, sí, ¿no? sí. Cambiame el chip, cambiame No, el y SIM. vas y no, ya no, tarjeta no, No, efectivo claro, no no, hay Mercado Pago. marcado pago, exacto. Vos necesitas, es más, hoy en día, si no tenés reconocimiento facial, hay algunas cosas que no las puedes hacer Claro. directamente. Entonces, digo, yo pienso que todas esas cosas ya están pasando. No es un tema de si van a pasar o no. El tema es a qué nivel van a llegar a pasar o con qué. Pero suponete, vos decís, bueno, está bien, ahora es el teléfono. Yo digo, hay tanta gente preocupada por si le van a implantar un chip o no. Y yo digo, ya lo tenés Sí, implantado y es el sí, teléfono, lo tenés acá en el sí, bolsillo. Ese es el chip y se llama chip también. Y tiene un código de barras también. Y si lo, sí, el y si sumás email. el código de barras, da 666. Ah, ¿sí? Y el código de barras es igual a o parecía un código QR. O sea, sí, tal cual. Mirá, no Es el sabía número eso. de la bestia. O sea, todas esas cosas que nosotros veíamos como tan distópicas y tan fantasiosas y tan como de un futuro irreal, se están dando. Y Claro, yo creo que tenemos que verlas ahora.